Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Ignacio Ruiz Ardoy, soy docente de la cátedra los días miércoles y hoy vamos a hablar de inervación de miembro inferior. Para abarcar el tema necesitamos describir dos estructuras nerviosas que son por un lado el plexo lumbar y por otro lado el plexo sacro. Como ya se definió en el video de inervación de miembro superior, uno puede decir en términos generales que un plexo está conformado por la unión o las anastomosis de las ramas anteriores de los nervios raquídeos, o sea, los nervios raquídeos en diferentes sectores de la columna vertebral, mediante sus ramas anteriores, se unen para formar plexos. Ejemplos de estos son en el cuello el plexo cervical, el plexo braquial, que le va a dar inervación al miembro superior. Hay otros ejemplos y hoy, como dijimos, vamos a darle detalle al plexo lumbar y al plexo sacro. Bien, para empezar con el plexo lumbar, tenemos que decir que es la unión o anastomosis de las ramas anteriores de los primeros 4 nervios lumbares. Bien, entonces, para empezar a graficarlo, vamos a dibujar los 4 primeros nervios lumbares. Vamos a dibujar también el 5.º nervio lumbar y el 12.º nervio torácico. El último nervio torácico y el último nervio lumbar van a prestar ramas anastomóticas que se unen con estas 4 ramas principales. Bien. Hecha esta breve introducción, vamos a empezar a describir cómo se comporta cada una de estas ramas. L1 recibe una rama anastomótica desde la dorsal 12 o torácica 12 y recibe una rama anastomótica desde L2. Después de unirse con ellas va a dar 2 ramas terminales del plexo lumbar que se llaman los nervios abdominogenitales mayor y abdominogenital menor. Bien, L2 va a recibir, como dijimos, una rama anastomótica que la une con L1 y también una rama anastomótica que le da L3. Como en este caso salían 2 ramas terminales que son los abdominogenitales, desde L2 van a salir 2 ramas terminales que se llaman femorocutáneo y nervio genitocrural. Bien, aparte de desde L2 dar estas 2 ramas terminales del plexo lumbar, va a dar ramas posteriores y ramas anteriores. Ya vamos a ver para qué sirven. Bien, L3 está unido a L2, como dijimos, por una rama anastomótica y también se une con L4. Bien, y ya de él no van a salir ramas terminales, como en el caso de L1 y L2, sino que van a dar ramas anteriores y ramas posteriores que se unen a estas desde L2. L4 está unido a L3 por esa rama anatomótica que dibujamos y también está unido a L5. La unión de L4 con L5 va a conformar un tronco nervioso que se llama tronco lumbosacro. Este tronco lumbosacro va a participar en la formación del plexo sacro. Bien, estamos en L4. L4 unido a L3 y L5 va a dar ramas anteriores y ramas posteriores. Entonces, nos queda describir estas ramas anteriores y posteriores que dan tanto L2, L3 como L4, van a conformar 2 ramas terminales del plexo lumbar, que son la unión de las ramas posteriores, acá dibujadas en verde, van a formar el nervio crural, y la unión de las ramas anteriores, desde L3 a L4, van a formar el nervio obturador. Bien, así es un esquema general de la formación del plexo lumbar. Involucra desde L1 a L4 con participación de la del último nervio torácico. Desde L1 van a salir los abdominogenitales, desde L2 van a salir el femorocutáneo y el genitocrural, y entre L2, L3 y L4 van a prestar ramas anteriores y posteriores. Anteriores y posteriores. Las anteriores van a formar el nervio obturador y las posteriores van a formar el nervio crural. Bien, si uno tiene que hablar en términos generales del plexo,
tiene que decir que tiene forma triangular. Acá yo lo hice las ramas más separadas para que sea más fácil de entender y diferenciar, pero tiene forma triangular, un vértice superior, base inferior, y si tiene que hablar de las relaciones, tiene que decir que se encuentra a los laterales de la columna lumbar, en estrecha relación con las apófisis transversas de las vértebras lumbares, que se llaman apófisis costiformes, bien, y la inserción de un músculo que se inserta en las caras laterales de las vértebras lumbares, que es el músculo psoas, bien. Entonces, para arrancar a describirlo, ¿qué raíces participan en su formación? ¿Qué ramas terminales da? Abdomen genital mayor y menor, femorocutáneo, génito crural y obturador. Bien. Estas son ramas terminales. Van a ver que los plexos dan ramas colaterales. En el caso de las colaterales se les brinda quizás a veces un poco menos de detalle porque no son tan constantes en el término de dónde salen, pero si tienen que describir ramas colaterales del plexo lumbar, tienen que hacer referencia a ramas colaterales que van a darle inervación al músculo psoas mayor y menor y al músculo cuadrado lumbar o cuadrado de los lomos. Bueno, para darle un contexto en cuanto a relaciones anatómicas al esquema que realizamos anteriormente del plexo lumbar, borré el pizarrón y realicé un esquema, no muy lindo, pero nos va a servir, de la región anatómica de columna lumbar y pelvis ósea, para ir sumando las estructuras anatómicas y un poco describir las relaciones de las ramas terminales del plexo. ¿Qué vemos acá? Última costilla articulada con la última vértebra dorsal, la columna lumbar con las 5 vértebras lumbares, apófisis costiformes en las caras laterales de los cuerpos de las vértebras lumbares, las vértebras sacras fusionadas formando el hueso sacro con sus orificios, que se llaman orificios sacros anteriores, que corresponden a lo que habíamos visto en las caras laterales de la columna vertebral, que son los agujeros de conjunción por donde salen los nervios raquídeos. En este caso, en el hueso sacro se hacen más anteriores, se llaman agujeros sacros anteriores y es por donde van a salir las ramas de los nervios raquídeos para formar, como vamos a ver más adelante, el plexo sacro. Vemos la articulación sacroilíaca, el hueso coxal derecho y el coxal izquierdo, compuesto por sus 3 partes, el ilion, el isquion hacia abajo y el pubis, sínfisis pubiana, pubis, isquion, el ilion. Hacia afuera la articulación coxofemoral, una cavidad que ya conocen que se llama cavidad cotiloidea, que es congruente con la cabeza del fémur, cuello del fémur, trocánter mayor, trocánter menor. Lo nombramos acá en la región más superior y anterior de la cresta ilíaca, espina ilíaca anterosuperior y espina ilíaca anteroinferior. Bien. Para empezar a completar este esquema con estructuras anatómicas, sabemos que de la espina ilíaca anterosuperior hacia la espina del pubis hay fibras que conforman la arcada crural, de un lado y del otro. Por debajo de la arcada crural vamos a ver 2 estructuras vasculares muy importantes, que son hacia adentro, más interno, la vena femoral, y hacia afuera, vamos a hacer así, la vena la pintamos azul, como no tengo rojo, la arteria femoral, que es más externa a la vena, la pintamos de negro. Bien. Por arriba de la arcada crural, acá vamos a ver, cuando ya hayan visto músculos, que para cuando escuchen esto lo tienen que haber leído, está el trayecto inguinal. El trayecto inguinal es una estructura con paredes musculares de los músculos anterolaterales del abdomen y que por dentro van a correr, dentro de esas paredes musculares van a correr estructuras anatómicas
ya les voy nombrando. En el caso del hombre es el cordón espermático y en el caso de la mujer es el ligamento redondo que viene desde la cavidad pelviana, más específicamente desde el útero. Me fui un poco por las ramas, pero arcada crural, vasos femorales, vena, arteria. Hoy dijimos que el plexo lumbar tiene forma triangular, de vértice superior y base inferior, de acuerdo a vayan naciendo y anastomosándose las ramas anteriores de los nervios raquídeos lumbares, y que iban a estar en estrecha relación con un músculo que es el músculo psoas ilíaco. El psoas ilíaco tiene unas inserciones lumbares en las caras laterales de la columna lumbar y el músculo ilíaco, que es la otra parte del psoas ilíaco, que se inserta en la fosa ilíaca interna. Vamos a empezar a graficar esto. Estas dos vientres carnosos que mencioné van uno de las caras laterales de la columna lumbar hacia el trocánter menor, entremezclando sus fibras con el músculo ilíaco. Entonces, psoas, inserciones laterales en la columna lumbar, entremezcla sus fibras con el músculo ilíaco y ambos pasan por debajo de la arcada crural y van a terminar en el trocánter menor. Bien, importante esto que pasan por debajo de la arcada crural. Tanto que, si uno ve desde interno hacia externo, por debajo de la arcada crural va a haber la vena femoral, la arteria femoral, el músculo psoas ilíaco, y después vamos a ver que es una referencia para una de las ramas más importantes, ramas terminales importantes del plexo. Bien. Para empezar con la primera rama terminal que describimos en el esquema, que es el abdomen genital, mayor y menor, salían desde la raíz de L1 con una anastomosis tanto de la última torácica con la L2. Lo vamos a ver salir tanto el abdomen genital mayor y menor. Voy a hacer solamente una trayectoria porque son muy similares entre los dos, entonces comparten el trayecto y las relaciones. Van a salir de la cara externa del músculo psoas, se van a dirigir hacia abajo y hacia afuera en busca de la cresta ilíaca. ¿Sí? En este sector tienen relación con un músculo que va desde la última costilla hacia la parte más posterior de la cresta ilíaca y cierra hacia atrás la región lumbar, que es el músculo cuadrado crural o cuadrado de los lomos. Entonces, el abdomen genital sale del borde externo del psoas, se dirige hacia abajo y hacia afuera, pasa por la cara anterior del músculo cuadrado crural hasta la cresta ilíaca. En la cresta ilíaca se introduce, perfora el transverso y va corriendo hacia adelante por la cresta ilíaca entre el transverso y el oblicuo menor. El transverso y el oblicuo menor son músculos anchos del abdomen, son los que forman la pared lateral muscular del abdomen. Viene hacia adelante, nervio abdominogenital hasta la altura de la espina ilíaca anterosuperior, donde se va a dividir en sus dos ramas terminales, ¿sí? Una abdominal y otra genital. Las grafico así como para no seguir el recorrido. Abdomen genital mayor y menor, hacia abajo, hacia afuera, cresta ilíaca, espina ilíaca anterosuperior, se divide en una rama abdominal y una genital. La rama abdominal le va a dar inervación a toda la parte inferior de los músculos y tegumentos, o sea, la parte muscular de los músculos anchos del abdomen que nombré recién, que es el transverso y el oblicuo menor, y se hace superficial la parte sensitiva para las partes blandas o tegumentos, que es un sinónimo anatómico para definirlos. Rama abdominal, nos queda decir la rama genital. La rama genital se introduce en lo que ya nombramos hoy, que es el trayecto inguinal, para darle inervación a las bolsas escrotales en el hombre y al sector de los labios mayores en la mujer. Bien. Segunda rama, abdomen genital mayor y menor, dijimos que lo representábamos de la misma manera porque tienen un comportamiento muy similar.
Este es el borde externo del psoas, este es el borde externo del cuadrado crural, este es el recorrido del abdomen genital mayor y menor. Bien, desde L2 salían dos ramas terminales del plexo, que son el fémuro cutáneo y el génito crural. El fémuro cutáneo también lo vamos a ver salir desde la cara más externa del músculo psoas y va a tener un trayecto mucho más recto, también buscando la región de las espinas ilíacas anterosuperior e inferior. En relación con el músculo psoas por su borde externo y la cara anterior también del músculo ilíaco que está en la fosa ilíaca interna. Cuando llega el fémuro cutáneo, acá le vamos a poner abdomino genital. Este es el fémuro cutáneo. Fémuro cutáneo, al llegar a las espinas ilíacas anterosuperior y anteroinferior, pasa por la escotadura que se forma entre ambas y se hace superficial y se va a dividir también en dos ramas terminales. Bien, una rama glútea y otra rama crural. La rama glútea va a hacerse superficial, va hacia el sector del trocánter mayor y le va a dar inervación a todo el sector superior y externo del muslo y de la región glútea. La rama crural también va a dar inervación de la piel del triángulo de Scarpa. Hasta ahora abdomen genital mayor y menor, fémuro cutáneo. Génito crural, que es la otra rama terminal que salía desde L2, ¿qué diferencia va a tener con el fémuro cutáneo? Ya no lo vamos a ver salir desde el borde externo, sino que lo vamos a ver salir entre las fibras del mismo vientre muscular del psoas. Se dice también que sale de la cara anterior del psoas. O sea, lo vemos emerger sus fibras por la cara anterior y va a tener un trayecto donde va a seguir casi estrechamente el sentido del psoas, ¿sí? Buscando la arcada crural. En la arcada crural, igualmente que los otros que nombramos, se va a dividir en dos ramas. En este caso es una interna y otra externa. La rama externa va a darle, por un lado, inervación también a los músculos anchos del abdomen, que son el transverso y el oblicuo menor. Y la parte superficial, o sea, piel y tejido celular subcutáneo, lo que llaman las partes blandas o tegumentos, de la cara anterior del muslo, la cara anteroexterna del muslo. En cambio, la rama interna de este nervio, rama terminal del plexo lumbar, que se llama génito crural, la rama interna también se va a meter en el trayecto inguinal, como habíamos nombrado, que pasaba con la rama genital del abdomen genital. Entonces, haciendo un repaso de este lado para seguir con aquel. Abdomen genital mayor y menor, salen del borde externo del psoas, relación con el cuadrado de los lomos, se dirigen hacia abajo y hacia afuera, llegan a la cresta ilíaca, corren entre los músculos anchos del abdomen y al llegar a la espina ilíaca anterosuperior se dividen en dos ramas, abdominal y genital. El fémuro cutáneo también sale del borde externo del psoas, se dirige más recto hacia abajo y hacia afuera. Cuando llega al sector de las espinas ilíacas, sale de la pelvis, para decirlo de alguna manera, entre la escotadura que forman la anterior, la superior y la inferior, y va a dar dos ramas, la glútea y la crural. Nervio génito-crural, diferencia con los anteriores, sale de la cara anterior del músculo, se ve salir entre sus fibras, tiene un recorrido similar por la cara anterior del músculo hasta la arcada crural, donde se va a dividir en dos ramas, una externa y una interna. La externa se va a encargar de la inervación de la cara anteroexterna del muslo y la interna se va a meter en el trayecto inguinal junto con el cordón espermático en el hombre y en el caso de la mujer, ¿cómo se llama? El ligamento redondo. Bien, ligamento redondo en la mujer es el contenido del trayecto inguinal, es un ligamento que está unido al útero
en la pelvis menor. Y en el caso del hombre, como dijimos, el cordón espermático, que es todo lo que va a ir y venir desde las estructuras testiculares. Bien. Muchas líneas, mucho barullo de este lado. Vamos a ir a dibujar las dos ramas terminales que nos quedan del plexo lumbar de aquel lado. Sepan obviamente que hay un plexo lumbar completo derecho y un plexo lumbar completo izquierdo. Es una obviedad, pero lo que sobra a veces no falta. Entonces dijimos, ¿qué nos queda graficar? Dijimos abdomen genital mayor y menor, fémur cutáneo, genitocrural. Nos quedan graficar las últimas dos ramas del plexo, dos ramas terminales, que son el obturador y el crural, nervio obturador y nervio crural. Recuerdan que, ¿cómo se formaban? Por ramas anteriores y posteriores que vienen desde L2, L3 y L4. ¿Sí? Las ramas posteriores se unían, las ramas posteriores de los nervios raquídeos L2, L3 y L4 se juntaban para formar el nervio más voluminoso de todo el plexo lumbar, que es el nervio crural. Y después las ramas anteriores desde L2, L3 y L4 se juntaban para formar otra de las ramas terminales del plexo lumbar, que es el nervio obturador. Fíjense que acá no dibujé, para no complicarla, de vuelta el psoas, pero es idéntico obviamente de este lado. Entonces, esto siempre recordar estrecha relación con las inserciones en las caras laterales del músculo psoas. En este caso vamos a empezar a definir los trayectos del nervio obturador y del nervio crural. El nervio obturador es mucho más interno, va a hacerse más posterior. Yo por ahí lo dejé muy hacia afuera, esto no se borra tan fácil, pero sepan que va más cerca de la articulación sacroilíaca, entre las fibras del ilíaco y las fibras del psoas, ¿sí? Como si fuese esa línea de ahí. El obturador busca la pelvis, se hace hacia adelante y lo vamos a ver emerger por acá, por el canal subpubiano o conducto subpubiano. Bien. Va a tener estrecha relación el nervio obturador con los vasos del mismo nombre, ¿sí? En realidad no tiene el mismo nombre porque se llaman arteria obturatriz y vena obturatriz, que son ramas de la hipogástrica o ilíaca interna. Bien, relaciones entonces con el músculo ilíaco, con el músculo psoas, con los órganos de la pelvis menor, se hace anterior y va a buscar el conducto subpubiano. ¿Qué pasa cuando pasa por el conducto subpubiano? Acá de manera gráfica lo vamos a hacer así, se va a dividir en dos ramas terminales, que son una posterior y una anterior. Bien, la rama anterior va a darle inervación a los músculos del grupo interno del muslo, que son el recto interno, y dos de los aductores, que son el aductor medio y el menor. En el caso de la rama posterior del nervio obturador, le va a dar inervación al músculo obturador externo y también le va a dar inervación al músculo aductor mayor. Bien, repito, el obturador se forma por las ramas anteriores de los nervios raquídeos desde L2 hasta L4. Primero tiene un trayecto vertical y hacia atrás, va a pasar entre las inserciones del músculo, digamos, la intersección, mejor dicho, entre el psoas y el ilíaco. Entra a la pelvis y se dirige hacia adelante y hacia abajo a buscar el canal subpubiano, conducto subpubiano, y se va a dividir en dos ramas terminales, anterior y posterior. La anterior inerva al aductor medio y menor,
y el recto interno, que son músculos del grupo interno del muslo, y la rama posterior va a darle inervación al aductor mayor y al obturador externo. Bien, acá me olvidé en el repaso volver a nombrar los vasos obturatrices, ¿sí? Arteria y vena, que siguen el mismo trayecto en el canal subpubiano. Y vamos a hablar del último y más voluminoso nervio del plexo lumbar, que es el nervio crural. El nervio crural, como dijimos, nace de las ramas posteriores de los nervios raquídeos de L2 a L4. Es el nervio más voluminoso, como dijimos, del plexo. Y va a seguir muy estrechamente al psoas, parecido a lo que es el génito crural. Obviamente el génito crural es mucho más finito, es mucho más delicado en cuanto a en la cantidad de fibras. El crural es mucho más voluminoso y va a cabalgar por arriba del músculo psoas. Si yo tengo que graficar este pasaje del músculo psoas de este lado, vamos a verlo que lo cortamos y viene en busca de acá del trocánter menor. Entonces, el nervio crural, estrecha relación con el músculo psoas, tanto que cuando pasa la arcada crural, uno toma como referencia el músculo psoas para identificar el nervio crural pasando por debajo de la arcada crural y por arriba del músculo. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando el nervio crural pasa la arcada crural y se mete en la raíz del muslo? Se va a dividir en 4 ramas terminales. Bien, la vamos a decir esquemáticamente. Se llaman músculo cutáneo externo, músculo cutáneo interno, otro que es el nervio del cuádriceps, que le da inervación a todo el cuádriceps, y otro nervio que se llama safeno interno. Bien, algunas ramas son más superficiales que otras profundas, otras se quedan más en el muslo, otras llegan hasta el pie. Entonces esto va a ser el próximo segmento de la clase. Bien, hacemos un breve repaso de las estructuras que se ven. Columna lumbar, sacro, estructuras musculares, psoas, la inserción lumbar, psoas unido a las fibras del ilíaco para terminar en el trocánter menor, arcada crural, abdómenos genitales yéndose hacia afuera y buscando la región de las espinas ilíacas, igualmente que el fémur cutáneo con un trayecto mucho más directo. Génito crural, recordar la diferencia que sale de la cara anterior del psoas. Y del otro lado graficamos el obturador y el crural. Obturador se va más hacia atrás, busca el canal subpubiano, va a darle inervación al grupo muscular interno del muslo. Crural, el nervio más voluminoso del plexo lumbar, estrecha relación con el músculo psoas, tanto que lo cabalga cuando pasa por debajo de la arcada crural y se va a dividir en sus 4 ramas terminales, que vamos a describirla más adelante: músculo cutáneo externo, músculo cutáneo interno, el nervio del cuádriceps y el safeno interno. Bueno, para terminar de describir el plexo lumbar, nos habíamos quedado en cómo se comporta el nervio crural y sus ramas terminales cuando penetra en el muslo y lo vemos aparecer por debajo de la arcada crural, cabalgando al músculo psoas. Antes de arrancar con eso, hago una breve aclaración. En el segmento del video anterior me di cuenta que en un momento me confundí y digo cuadrado crural, refiriéndome al músculo cuadrado lumbar o cuadrado de los lomos. Recuerden que es el músculo que está en la región lumbar, a las caras laterales de la columna lumbar, desde la última costilla hasta la parte más posterior de la cresta ilíaca y cierra por detrás la región lumbar. Bueno, se llama cuadrado lumbar o cuadrado de los lomos. Como ven, voy grabando en segmentos la clase cuando tengo un rato libre en las guardias, porque tengo acá los elementos, el pizarrón y los marcadores. Así que bueno, me voy corrigiendo si me veo alguna cosa que me confundí.
Bueno, volviendo a las ramas terminales del nervio crural, dijimos que teníamos la arcada crural. Voy a hacer un muslo derecho, ¿sí? Un muslo y una pierna y un pie derechos. Esa es la arcada crural. Muslo, rótula, cara interna de la rodilla, pierna. Acá tendríamos el maléolo interno, talón. Bueno, no salió lindo, pero ahí va. Bien, nosotros dijimos que a nivel de la arcada crural íbamos a ver desde interno hacia externo. Esta es la espina ilíaca anterosuperior. Acá sería la espina del pubis, esta es la arcada crural. Por debajo de la arcada crural veíamos que penetraba la vena femoral, la arteria femoral, vena, y después íbamos a ver apareciendo el músculo psoas con el nervio crural cabalgándolo. Bien, ahora, el nervio crural cuando penetra en el muslo dijimos que se va a dividir en 4 ramas terminales. Ellas eran el músculo cutáneo externo, el músculo cutáneo interno, el nervio del cuádriceps y otro nervio que se llama safenio interno. Estos 4 nervios se van a dividir en 2 planos, uno superficial y uno profundo. En el plano más superficial están los 2 primeros que nombré, que son los músculos cutáneos, interno y externo, y en un plano más profundo va a estar el nervio del cuádriceps y el safenio interno. Bien, para empezar a describir estas ramas, vamos a hacerlo gráfico. El nervio crural, dijimos, el primero que vamos a describir va a ser el nervio músculo cutáneo externo. El músculo cutáneo externo va a tener una rama muscular destinada a un músculo del muslo que se llama sartorio. El sartorio tiene una dirección de interno a externo, desde la espina ilíaca anterosuperior hacia la cara interna de la rodilla, en esa dirección, músculo sartorio, o costurero también se le dice. Entonces, la rama muscular del músculo cutáneo externo va a inervar el músculo sartorio. Y, como su nombre lo dice, además de una rama muscular, tiene ramas cutáneas, destinadas a la inervación de los tegumentos, o sea, las partes blandas, entonces se van a hacer más superficiales. Y en el caso del músculo cutáneo externo, van a perforar las aponeurosis musculares y van a aparecer en el muslo, yo lo hago así, como 2 se llaman perforantes cutáneos. En este caso, perforante cutáneo superior y perforante cutáneo medio. ¿Sí? Perforante cutáneo superior y medio. Esto, cuando se hacen superficiales, llegan hasta cubrir la cara anterior del muslo hasta la región prerotuliana. Bien. Músculo cutáneo externo, ya lo nombramos. Rama muscular para el sartorio y ramos cutáneos que se hacen superficiales y van a verse aparecer en la cara anterior y superficial del muslo como perforante cutáneo superior y perforante cutáneo medio. Bien, hasta ahí me siguen. Músculo cutáneo externo, tenemos un músculo cutáneo interno. El músculo cutáneo interno, al igual que el otro, tiene ramas musculares y ramas sensitivas que se hacen superficiales, que son más superficiales. Músculo cutáneo interno va a tener unas ramas, se va a dirigir hacia afuera, va a cruzar los vasos femorales y va a venir hacia 2 músculos de la región interna del muslo, que son el pectíneo y el aductor medio. Bien, la parte muscular del músculo cutáneo interno va a inervar al aductor medio y al pectíneo. Y las ramas
cutáneas, se hacen superficiales y van a inervar lo que es la región de partes blandas de los tegumentos de la región más superior e interna del músculo. Bien, entonces los dos músculos cutáneos son bastante sencillos, son superficiales, como su nombre lo indica, tienen ramas musculares y cutáneas. Un poco más de detalle en el músculo cutáneo externo, inerva el sartorio y da estos ramos perforantes cutáneos para la sensibilidad de la cara anterior del muslo. Músculo cutáneo interno, la parte muscular inerva al aductor medio y al pectíneo, y la parte cutánea inerva las partes blandas de la región más superior e interna del músculo. Bien, ahora, estas dos son las ramas más superficiales de las ramas terminales del nervio crural. Acá no lo marqué, pero el nervio crural, ¿se acuerdan? Las dos ramas profundas del nervio crural son el nervio del cuádriceps y el nervio safenio interno. El nervio del cuádriceps, de un tronco común en general, o a veces sale directamente del crural, pero va a dividirse en 4 ramas, que es fácil de acordarse porque son las ramas que inervan cada porción del cuádriceps. ¿Cuáles son las 4 porciones del cuádriceps? Vasto interno, vasto externo, recto anterior, más anterior, y más profundo, cerca del fémur, el crural, ¿sí? El músculo crural. Entonces, tenemos la rama de vasto externo, rama de vasto interno, rama del recto anterior y rama del crural. Bien, se llaman así, con el mismo nombre. Lo vamos a graficar ahí, tiene más detalles y tienen cierta especificidad, pero con que sepan que el nervio del cuádriceps se divide en una para cada una de las de los vastos, vasto externo, interno, crural y el recto anterior, es suficiente. Bien, nos queda describir solamente una de las ramas terminales del nervio crural, que es el nervio safenio interno. El nervio safenio interno, ¿cómo se comporta? Primero, si nosotros sabemos que los vasos femorales van hacia la cara interna de la rodilla, entre las inserciones y los músculos del muslo, del grupo interno, que son los aductores principalmente, recuerden que había un canal, un conducto que se llama conducto de Hunter, entre las inserciones de los aductores. Entonces, por ahí van a correr los vasos y por ahí va a ser satélite el nervio safeno interno. Bien. Recuerden, relación con los vasos femorales y por dentro del conducto de Hunter. A nivel de la cara interna de la rodilla, el safenio interno se ve en sus dos ramas terminales, que son una rama rotuliana, que va a dividirse y inervar la cara anterior de la rodilla, y una rama que se hace más inferior, va a darle inervación a la mitad interna de la pierna, la región del mareolo interno, hasta el borde interno del pie. Bien, entonces repasando. Nervio crural aparece cabalgando el psoas por debajo de la arcada crural, se divide en 4 ramas, 2 superficiales, que son los músculos cutáneos, externo e interno, y 2 profundas, el nervio del cuádriceps, acá no lo marqué, nervio del cuádriceps y nervio safenio interno. ¿Cómo se comporta cada una? Músculo cutáneo externo da una rama muscular al sartorio y da ramos perforantes cutáneos sensitivos que dan inervación sensitiva a la cara anterior del muslo, que son el perforante cutáneo superficial y el superior y el perforante cutáneo medio. El músculo cutáneo interno, sus ramas musculares van al aductor medio y al pectíneo, y sus ramas sensitivas van a darle inervación a la cara superior e interna del muslo, a sus partes blandas. Nos queda describir el nervio del cuádriceps, que va a darle
inervación a los cuatro bastos externo-interno, el recto anterior y al crural del músculo cuádriceps. Y vamos a ver que la última rama terminal del crural es el nervio safenio interno. Es satélite por el conducto de Hunter de los vasos femorales. A la altura de donde termina el conducto de Hunter se hace superficial y se divide en sus dos ramas terminales. Una rotuliana que le da inervación a la región de la rodilla y otra que se hace inferior, es satélite acá de la vena safenia interna, como el nervio lo dice. Recuerden que la vena safenia interna es anterior se me fue el nombre, al maléolo, es anterior al maléolo interno y sube y termina en la vena femoral en este sector. Entonces, si tienen que tomar alguna referencia, acá los vasos femorales, porque son más profundos, ahí corre el nervio safenio interno, acá se hace más superficial, su dama rotuliana, y acá va a dar la inervación a la mitad interna de la pierna, a la región del maléolo interno, hasta el borde interno del pie. Bien, en este sector es satélite, o sea, tiene una estrecha relación en cuanto al recorrido con la vena safena interna. Bueno, para continuar con la inervación del miembro inferior, ya terminamos con el plexo lumbar, tenemos que empezar a describir el plexo sacro. El plexo sacro quizás es más sencillo en su formación. ¿Por qué? En este gráfico de la pelvis ósea, el plexo sacro va a estar formado, como dijimos, iba a participar una estructura que se llamaba tronco lumbosacro. El tronco lumbosacro venía desde la raíz anterior del quinto nervio raquídeo lumbar con una anastomosis desde L4. Recuerden que acá se formaba el plexo lumbar. Bueno, este era el tronco lumbosacro. Y habíamos hablado que el sacro tenía orificios, que se llamaban orificios o agujeros sacros anteriores, donde veíamos emerger los nervios raquídeos sacros. El plexo sacro va a estar formado por este tronco lumbosacro unido a las primeras tres ramas anteriores de los nervios raquídeos sacros. Bien, ya no tienen demasiada complejidad en cuanto a su anastomosis, sino que de manera triangular estos cuatro troncos, tanto el lumbosacro como los tres primeros nervios sacros, van a confluir y se van a anastomosar entre sí. Por eso le da al plexo una forma triangular. Acá se van confundiendo una rama con otra, ¿sí? Entonces tiene forma triangular, compuesto por el tronco lumbosacro y las primeras tres sacras, base interna y el vértice externo. Va en busca de lo que está por acá atrás. Esto es anterior. Una estructura entre la espina ilíaca posterior superior y la espina ciática que ustedes saben se llama escotadura ciática. Bien, el nervio terminal más importante del plexo sacro va a ser el nervio ciático mayor. Bien, ¿qué hay que decir en cuanto a las referencias? Un poco acá está a la vista. Tiene forma triangular, está a los laterales del hueso sacro y ustedes ya conocen una estructura muscular que va desde las caras laterales del sacro hacia el trocánter mayor, ¿sí? Que es el músculo también de forma triangular que está por detrás de esto, que es el músculo piramidal. El piramidal es un músculo de la región glútea, importante para entender las relaciones del plexo sacro. Bien, músculo piramidal desde las caras laterales, la cara lateral del sacro pasa por la escotadura ciática mayor y va a insertarse en el trocánter mayor. Está por detrás de la conformación del plexo sacro. Plexo sacro forma triangular, desde L4 a L5 forman tronco lumbosacro más las tres primeras sacras. Buscan la espina
la escotadura ciática y lo vamos a encontrar emergiendo con sus ramas en la región glútea. Bien. Bueno, después de, como vimos que se conforma el plexo sacro, acá está representado una región glútea. Esto es un miembro inferior derecho visto desde posterior. Esto sería medial, esto sería lateral, superior e inferior. ¿Qué está representado acá? Acá está rebatido los músculos glúteos, el glúteo mayor y el glúteo medio. El glúteo menor estaría sobre la fosa ilíaca externa en este sector. Este es el glúteo menor. Este sería el músculo piramidal que va en busca del trocánter mayor. Y este sería el músculo, ahora sí, cuadrado crural. Recuerden que cuadrado lumbar habíamos hablado acá arriba que cerraba la región lumbar por detrás. El cuadrado crural es músculo de la región glútea. ¿Qué músculos nos quedan representar acá? Tres músculos que se encuentran entre el piramidal y el cuadrado crural, que son el gémino superior, el obturador interno y el gémino inferior. Bien. ¿Por dónde vamos a ver salir la única rama terminal del plexo sacro? Es el nervio ciático mayor, es el nervio más voluminoso de toda la anatomía y lo vamos a ver nacer por debajo, no nacer sino aparecer en la región glútea, mejor dicho, por debajo del borde inferior del músculo piramidal. Bien, desde ese lugar el nervio ciático se hace inferior, busca la región media del muslo, pasa por detrás de los músculos que recién nombramos de la región glútea. En el muslo se va a encontrar entre las inserciones de la porción corta del bíceps y internamente por las inserciones del aductor mayor, hasta la región más superior del hueco popliteo. Recuerden que el hueco popliteo tenía forma triangular, romboidal, tiene un triángulo superior y un triángulo inferior. El triángulo superior del hueco popliteo estaba dado por las inserciones hacia interno del semimembranoso y semitendinoso y hacia afuera por las inserciones del bíceps. Bueno, el nervio ciático que estamos graficando en este sentido se va a dividir en este sector donde arranca el vértice superior del hueco popliteo en sus dos ramas terminales que van a ser el ciático popliteo interno y el ciático popliteo externo. Ciático popliteo externo, como su nombre lo dice, se hace externo, vamos a ver que busca la cabeza del peroné, y el ciático popliteo interno sigue mucho más la dirección que viene el ciático mayor y lo encontramos propiamente dicho en el hueco popliteo. Bien, eso como en términos generales. Rama terminal del plexo sacro, ciático mayor. Ya dijimos más o menos cómo es su trayecto, relaciones y sus dos ramas terminales. Pero ¿qué pasa acá con las ramas colaterales del plexo sacro? Dijimos que el nervio ciático mayor, única rama terminal. Ramas colaterales del plexo sacro, vamos a ver que quizás no le damos mucho detalle. Van a ver que en el libro les dice que sale entre el tronco lumbosacro y la primera sacra sale, por ejemplo, el nervio del obturador interno. Quizás no es el fin darle tanto detalle, ellos ya lo van a leer, pero sí sepan que en el sector de la región glútea vamos a ver emerger las ramas colaterales del plexo sacro. ¿Cuáles son? Recién nombramos una, que es la rama, todas desde como viene el plexo se hacen extrapélvicos. La gran mayoría, salvo uno que vamos a nombrar acá arriba, salen por debajo del músculo piramidal, al igual que el ciático mayor. Y el que vamos a nombrar, y que primero figura cuando ustedes lean en el libro, es el nervio del obturador interno. El nervio del obturador interno va directamente al músculo, así como hay un nervio del gémino superior y un nervio del gémino inferior y el cuadrado crural. Bien. Estas son ramas colaterales del plexo sacro. Nervio del gémino superior, nervio del obturador interno, nervio del gémino inferior y cuadrado crural. Esa es una misma rama en general que abarca los dos músculos. Bien.
¿Cuál dijimos que salía por arriba del rama colateral del plexo sacro, que sale por arriba del borde superior del piramidal? Es el nervio glúteo superior. Va a dar la inervación tanto al glúteo medio como al glúteo menor como al glúteo medio. ¿Bien? ¿Cuál nos falta? Dijimos, rama terminal, ciático mayor. Ramas colaterales, glúteo superior, nervio del gémino superior, nervio del obturador interno, nervio del gémino inferior y cuadrado plural, y el que nos queda definir como colateral del plexo sacro es un nervio que sale más interno, por debajo del piramidal también, pero más interno del ciático mayor, que se llama ciático menor. Obviamente tiene menos volumen, mucho menos volumen que el ciático mayor, y se va a dividir en dos ramas. Una rama muscular, ¿me siguen hasta ahora? Nervio ciático menor, rama colateral del plexo sacro, sale por debajo del piramidal, se va a dividir en una rama muscular que le va a dar inervación a este músculo que está rebatido acá, que es el glúteo mayor, y va a tener una rama sensitiva que en principio va a seguir el trayecto del nervio ciático mayor para después hacerse superficial y darle sensibilidad a los tegumentos, a las partes blandas, desde la región del pliegue glúteo, parte del periné, las bolsas escrotales y los labios mayores de una mujer, la región posterior del muslo hasta la región de las partes blandas del hueco popliteo. ¿Sí? Entonces, hablamos de las ramas colaterales del plexo sacro, rama terminal del plexo sacro en cuanto a su trayecto de relaciones en la región glútea y el muslo, y cómo se dividen sus ramas terminales. Vamos a hablar ahora de las ramas colaterales del ciático mayor que da en el muslo, en la región posterior del muslo, y como uno se imagina, está destinado a los músculos que están en la región posterior del muslo. ¿Cuáles son ellos? Y sus ramas, estas son ramas colaterales del ciático mayor para inervar los músculos de la región posterior del muslo. Son el nervio del semimembranoso, el nervio de la porción mayor del bíceps, porción mayor no, porción larga del bíceps, nervio de la porción corta del bíceps. Dijimos el semimembranoso. Acá tenemos el semitendinoso, que va a tener dos nervios, el nervio del semitendinoso superior y nervio del semitendinoso inferior. Bien, y nos queda el nervio del aductor mayor. Bien, todos estos son ramas que da el ciático mayor a los músculos de la región posterior del muslo. Repetimos, del semimembranoso, del semitendinoso hay dos, uno superior e inferior, uno para cada porción del bíceps, la porción larga y porción corta, y un nervio para el aductor mayor. Bien, si seguimos bajando en el análisis de los troncos nerviosos, dijimos que el nervio ciático mayor se divide generalmente en el vértice del triángulo superior del hueco popliteo, donde se separa el semimembranoso y el bíceps. Puede ser que esta división se haga más abajo en el hueco popliteo o más frecuentemente más arriba. Quizás en los preparados, según lo que hemos visto y mi experiencia y la experiencia de la cátedra, la gran mayoría está dividido más arriba en la región posterior del muslo. Si van a leer del libro, hay descripciones que ya describen el ciático popliteo interno y el ciático popliteo externo ya naciendo separados desde la región glútea o desde la región glútea. Pero esos son detalles, y ustedes, si tienen que escribir lo general y lo más frecuente, digan que se divide en el vértice del triángulo superior del hueco popliteo. Bien, dos ramas terminales de bifurcación externa, el ciático popliteo externo, que lo vamos a ver más a continuación, y el ciático popliteo interno. El ciático popliteo interno,
como dijimos, está más propiamente dicho ubicado en el hueco popliteo, va a estar en relación con los vasos popliteos, con la arteria y la vena poplitea. Y si tuviésemos que decir qué relaciones tiene con esos dos vasos, si uno va de anterior a posterior, lo que está más adelante es la arteria, después la vena poplitea y después el ciático popliteo interno. Y si le damos un poco más de detalle, está, si uno va de anterior a posterior y de interno a externo, también tienen esa seguidilla. O sea, la arteria está más anterior, más externo y posterior a ella está la vena, y más externo y posterior a la vena está el ciático popliteo interno. Bien, el ciático popliteo interno se discurre en sentido vertical en el hueco popliteo. ¿Hasta dónde? Hasta el arco del sóleo, ¿sí? El músculo sóleo de la pierna, de la región posterior de la pierna. Van a ver que en sus inserciones forma un arco. Cuando pasa por el arco del sóleo, directamente cambia de nombre y este nervio se va a llamar nervio tibial posterior. Bien, después vamos a seguir analizando desde el tibial posterior hacia abajo. ¿Qué tenemos que decir de las ramas que da el ciático popliteo interno? Ya hablamos de las relaciones en el hueco popliteo, y va a darle ramas a los músculos de la región posterior y superior de la pierna, que son el gemelo externo, el gemelo interno, el popliteo y el músculo sóleo, que dijimos. Esto es representativo, se da un poco más arriba, pero estas son ramas musculares colaterales del ciático popliteo interno que nos quedó escrito acá abajo. Bien, dijimos que el ciático popliteo externo lo dejamos para seguir describiéndolo más adelante. Se dirige hacia abajo y hacia afuera en busca de la cabeza del peroné y va a darle, después vamos a ver inervación a los músculos y las regiones anterior y externa, tanto de la pierna como del pie. Hasta acá hablamos de plexo sacro, ramas colaterales propiamente desde el plexo que dan a nivel de la región glútea, rama terminal del plexo sacro ciático mayor con sus ramas colaterales a nivel de la región posterior del muslo, su división en los ciático popliteos externo e interno. El ciático popliteo interno se transforma en nervio tibial posterior. Hablamos de las ramas que da el ciático popliteo interno en la región poplitea. Ciático popliteo externo, vamos a seguir analizándolo más adelante. Nos queda entonces seguir cómo se comporta el nervio tibial posterior. El nervio tibial posterior en la pierna va a tomar relaciones con los músculos de la región posterior de la pierna hasta su bifurcación en dos ramas terminales, que son los nervios plantares, nervio plantar interno y nervio plantar externo. ¿Qué relaciones tiene la pierna? Bueno, va a estar en relación con los músculos que inerva, que son el flexor común de los dedos, el flexor propio del dedo gordo. Bien, me estoy olvidando de otro, ya se me va a ocurrir. Bueno, antes de seguir y borrar el pizarrón, dos cositas que me faltaron. Primero, cuando hablo de las ramas colaterales del plexo sacro, nos olvidamos, me olvidé yo, de, obviamente, la rama del piramidal. Nombramos el nervio glúteo superior, el nervio del piramidal, el del gémino superior, obturador interno, gémino inferior. Hablamos del nervio ciático menor, que se dividía en una parte muscular y una sensitiva. Entonces, repasando, nos habíamos olvidado del nervio del piramidal. Después, el nervio tibial posterior, esta bifurcación se da a nivel del maléolo, por detrás del maléolo interno, y la rama que nos había quedado para qué músculo tiene estrecha relación y aparte lo inerva el tibial posterior, era más fácil, que es el músculo del mismo nombre.
músculo tibial posterior. Bien. Y para terminar, la última aclaración en cuanto a relaciones de la región glútea del plexo sacro. Van a ver que la arteria ilíaca interna, la hipogástrica, tiene ramas intrapélvicas que se quedan dentro de la pelvis y ramas extrapélvicas que salen de la pelvis, como su nombre lo dice, y son la glútea, la isquiática, la pudenda interna y la obturatriz. Esas cuatro son las ramas extrapélvicas de la hipogástrica. En la región glútea vamos a ver que estas ramas del plexo sacro toman relación con algunas de ellas. La más importante a nivel del borde superior del piramidal. Ahí también vamos a ver emerger los vasos glúteos y por debajo y hacia interno de la salida del nervio ciático mayor, la salida de la arteria isquiática, ¿sí? La arteria isquiática. Esta arteria isquiática vamos a ver que le va a dar una rama que se llama la rama propiamente dicha del nervio ciático mayor. Entonces, en la región glútea van a ver estrecha relación con esos vasos extrapélvicos de la hipogástrica. Bueno, para terminar nos quedaba describir el trayecto y relaciones del ciático popliteo externo. Hablábamos, esto es un muslo, una rodilla, pierna y pie derechos, de una vista anterolateral externa. Recuerden que lo voy a hacer punteado, en la región posterior del muslo venía el ciático mayor, que se dividía en el hueco popliteo, en el ciático popliteo interno y el ciático popliteo externo. El ciático popliteo externo se va hacia abajo y hacia afuera y lo vemos aparecer en la cara externa de la rodilla en estrecha relación en el sector de la cabeza y el cuello del peroné. A esta altura en el peroné toman las inserciones del sóleo y de los peroneos laterales y más específicamente entre las inserciones del peroné lateral largo el ciático popliteo externo se va a dividir en dos ramas terminales, una que es el nervio tibial anterior y otra que es el nervio musculocutáneo. Bien. Si empezamos a describir el nervio musculocutáneo, es la rama de bifurcación externa del ciático popliteo externo. Va a ser satélite, o sea, va a tener la misma dirección que los músculos peroneos laterales. Y a nivel de la garganta del pie se va a dividir en dos ramas terminales, una interna y otra externa. A nivel de la pierna le va a dar inervación a los músculos del grupo externo de la pierna, el peroneo lateral corto, peroneo lateral largo y algunos dicen el peroneo anterior. En algunos libros el peroneo anterior lo inerva o dicen que lo inerva el músculo cutáneo y en otros dicen que lo inerva el tibial anterior. En el caso del Rubier lo dice que el peroneo anterior lo inerva el tibial anterior. Hecha esta breve aclaración, vamos a empezar a decir que la rama de bifurcación interna del ciático popliteo externo, que es el nervio tibial anterior, va a estar en relación con la membrana interósea que está entre los huesos tibio y peroné. Va a pasar por una escotadura entre las inserciones del el extensor común de los dedos. Recuerden que en el miembro inferior todo lo que es posterior es flexor, lo que es anterior es extensor. Entonces, volviendo al tibial anterior, pasa en una escotadura entre las inserciones del extensor común de los dedos, va a caminar por delante de la membrana interósea que está entre la tibia y el peroné junto con los vasos tibiales anteriores y a nivel también de la garganta del pie se va a dividir en dos ramas también, interna y externa. Y ahora vamos a ver cómo se comportan estas ramas acá en el dorso del pie.
En su trayecto por la pierna, el nervio tibial anterior le va a dar inervación a los músculos de la región anterior de la pierna. Ellos son el extensor común de los dedos, el extensor propio del dedo gordo, el tibial anterior y, como dijimos, el peroneo anterior, según el Rubier, lo da el nervio tibial anterior, hecha la correlación que para otros lo da el músculo cutáneo. ¿Cómo se comportan estas ramas internas y externas del músculo cutáneo y del tibial anterior? Las ramas internas y externas del músculo cutáneo van a dividirse y van a dar las ramas, los nervios colaterales, dorsales de los dedos. Desde el primero al colateral interno del tercer dedo lo da la rama interna, y desde la colateral dorsal externa del tercer dedo, el cuarto y el quinto, tanto dorsales, internos y externos de cada uno, lo va a dar la rama externa del músculo cutáneo. En resumen, entre la interna y la externa van a dar todas las ramas colaterales dorsales de los dedos. En el caso de las ramas interna y externa del nervio tibial anterior, después de dividirse, el nervio externo de bifurcación del tibial anterior, algunos lo llaman el nervio del pedio, va a dar la inervación a ese músculo del dorso del pie, y la rama interna va a conformar el nervio del primer espacio interóseo.